Bueno, nada, bienvenidos a la presentación del libro de Francisco, y a mí me pasa lo mismo. Y nada, y brevemente, nosotros tres somos Jorge, Aitana y Carlos. Pues haremos una breve explicación de lo que quizá ha sido Francisco para nosotros o nuestra experiencia en sus clases, y brevemente daremos paso a la palabra de Francisco. Así que nada, lo que yo os pongo es muy sencillo y muy simple. Yo conozco a Francisco en mi etapa de bachillerato, de 2015 a 2017, y pues actualmente, casi 10 años después, me encuentro preparando unas oposiciones a docente de filosofía, habiendo hecho ya algún que otro periplo por la provincia. De este modo se pueden hacer una idea no solo de la relevancia que ha podido tener su figura para mi vida en general, sino también de la satisfacción que pudiera tener para mí lograr en mis alumnos ni tan siquiera la mitad de influencia que ha tenido en muchos de nosotros. Es un tópico, y no por ello menos cierto, que un profesor de filosofía enseña a pensar. Pero yo creo que Francisco más bien nos enseñó a sospechar antes que hablar. Nos enseñó que la filosofía es quizá la más humana de las disciplinas, y a reconocer que el ansiado camino hacia la verdad no es un sendero, sino una cuerda floja, donde más vale procurarse calma, sosiego y escucha con tal de mantener el equilibrio, pero siempre bajo la marcha de una enorme valentía, pues quien quiera aprender a filosofar seriamente debe hacerlo asumiendo la totalidad de sus consecuencias. A mí personalmente, como reflejo de ese carácter intrépido que el docente de filosofía debe inculcar a sus alumnos, me gusta mucho el capítulo 5 del libro. En la página 89, en concreto, mencionaré un par de líneas sin más, se dice lo siguiente: ya sabéis cómo disfruto dando clase. Enseñar es una tarea prometeica, cada vez más. Robar el fuego de la sabiduría y llevarlo a los estudiantes, más como afán interrogador y curiosidad que como sistema. Y más adelante: los filósofos son como prometeos de la interrogación y la búsqueda, como resistentes a las águilas del tiempo, la costumbre y los prejuicios, y que seguían con la antorcha robada a los dioses. Y ya de cara al final: porque el acto de desobediencia, como acto de libertad, es el comienzo de la razón. Al robar el fuego a los dioses, Prometeo sentó las bases del desarrollo humano. Sin el crimen de Prometeo no habría historia humana. Como Adán y Eva, es castigado por desobediencia, pero no se arrepiente y no pide perdón. Al contrario, dice con orgullo: preferiría estar encadenado a esta roca que ser obediente servidor de los dioses. El libro de Francisco es una obra en la que se vuelca una vida entera fundida con el oficio del docente. Yo he rescatado únicamente la labor intrépida del docente de filosofía, y ustedes, si se hacen con el libro o si lo leen, podrán reconocer otra infinidad de matices. Hasta aquí mi breve presentación, y espero que puedan disfrutar del libro y de la charla. Dicho esto, muchas gracias, y doy ya paso a mi compañera Aitana. Hola, buenas, yo soy Aitana Rodríguez y fui alumna de Francisco de la promoción de 2018-2019, tanto en las clases de psicología como en las clases de filosofía, la cual acabé estudiando después. Y venía un poco a hablar de uno de los temas que se comentan mucho durante el libro, que es cómo las clases actualmente se han visto modificadas y la enseñanza en general, a causa pues tanto la llegada de las nuevas tecnologías al aula como en general cómo cambian los tiempos. Mi promoción fue la última antes de la llegada del COVID, cosa que alteró drásticamente en cómo la forma de dar las clases, vaya. Es algo que se habla bastante en cursos de filosofía, y la enseñanza ha sido mucho más complicada, ya no solo por la separación entre aulas que se produjo después, sino una cosa tan simple como que los docentes tenían que llevar mascarilla y por lo tanto no existía esa interacción de tú a tú, sino que esta comunicación se volvía indirecta, digamos. Es decir, que estas nuevas tecnologías, por una parte a través de videollamadas o las virtuales, hicieron posible que siguiera la educación, pero
Por otra parte, es claro que han alterado, ya no solo durante el COVID, sino actualmente han alterado completamente la forma que se tiene de dar la enseñanza, ya no solo el proceso de clase en sí, sino la forma en que los alumnos tienen, por ejemplo, de ver el sistema educativo, las expectativas que tienen al respecto. Como se dice mucho en el libro, se buscan clases más prácticas, más que la búsqueda de conocimiento. Y la forma en sí que los más jóvenes, tanto niños como jóvenes adultos, adolescentes, tenemos de relacionarnos con la información, de estudiar. Ahora se espera de nuestra parte muchas veces que las clases sean más un juego, esto que está ahora muy de moda, el proceso de gamificación y esas cosas, y que digamos que son el intento de algunas de las nuevas corrientes educativas, pues, de aproximar las clases a la mentalidad actual de los chavales, digamos. Esto es claro el conflicto que genera. Deben de ser los alumnos los que se adapten a las maneras tradicionales de dar clase, o deben ser los docentes los que cambien la enseñanza para adaptarse a la nueva mentalidad de los alumnos. Como he dicho, ya no solo tiene que ver con la forma de dar las clases porque de repente ya aparece internet, sino que ahora estamos acostumbrados a vídeos muy rápidos, entretenimiento al instante, catálogo infinito de diversión, por lo que a ningún docente, por supuesto, le gusta que sus alumnos, muchos de ellos, no sean capaces de leer un libro que no sea una novela de ficción, y a veces incluso eso, que se hayan acostumbrado a la recompensa al instante, o recompensa en el sentido de eso, diversión, entretenimiento, adrenalina, y que muchos de ellos sean incapaces de ahondar en ciertos caminos, en ciertas disciplinas que, si lo intentaran, podrían adorar y podrían apasionarle, pero el hecho de que suponga un esfuerzo les impide ahondar en ellas. No creo que, o sea, personalmente no creo que esto debamos culpar a los alumnos en sí por ello, y realmente analizar la cosa, ese problema se trata de un problema estructural y muy profundo que no entraremos aquí, vaya. Pero lo que quería decir es que yo he tenido muchos profesores en mi vida, algunos con más pasión por la docencia que otros, más cansados, más cercanos más cercanos a los alumnos o menos. Y entre ellos, Francisco fue el que me enseñó que frente a esta vorágine de cambios y conflictos de tan complicada solución, es el amor de un profesor por su materia y por el arte de la enseñanza lo que puede como funcionar de barrera entre un alumno desmotivado, ya no solo en la escuela, sino en el afán de reflexionar, de aprender, de cuestionarse el mundo a su alrededor, que ahora falta tanto entre la gente joven, y una persona que, independientemente de sus resultados de la escuela o los exámenes, tenga esa chispa de curiosidad e interés de dar uso a esas capacidades que nos separan de los animales, que es la razón y el conocimiento. Por supuesto, no es que la crisis que afronta la educación se deba al interés de un solo alumno, no. Pero qué mejor disciplina para cuestionar todos estos temas que la filosofía. Como describe Francisco, la enseñanza es un proceso lleno de amor, a la transmisión de conocimiento, a la humanidad, a la disciplina que se imparte, por supuesto. Si en una clase de 30 alumnos se logra despertar el amor, aunque sea en unos pocos de ellos, las trayectorias y la experiencia de los estudiantes cambiarán por completo. Frente a la ola de apatía e indiferencia que nos rodea, este libro, que está imbuido de este amor que es el docente da en sus clases, Francisco daba en sus clases, del que yo hablo, se trata de las memorias de un profesor que hace años logró que yo misma me decantara por la filosofía. Muchas gracias. Bueno, pues mi nombre es Carlos Torres, igual que Aitana también estuve con Francisco tanto en psicología como en filosofía en la promoción de 2018-2019. En mi caso yo me decanté por la psicología, una ciencia que tampoco está tan alejada de la filosofía, sobre todo en su origen. Pero bueno, creo que Aitana en su alegato final ya ha explicado bastante el impacto que Francisco tuvo para todos nosotros, tanto a nivel, digamos, profesional o laboral como a nivel sobre todo personal.
En mi caso me ayudó mucho a despertar lo que es mi espíritu crítico, mi amor por el conocimiento. De hecho, él mismo cita en varias ocasiones en el libro que en el proceso de enseñanza tiene que predominar el amor en todas las direcciones, tanto entre profesores, alumnos, entre alumnos y entre todos al conocimiento. Creo que es algo que él logró transmitir de una manera brillante. Era una persona que por las clases que daba cuando estabas con él notabas ese amor, esa pasión, ese cariño que tenía. Siempre buscaba nuevas formas de, digamos, hacernos pensar, de conectarnos entre nosotros. Él solía ser un igual. No era tanto un maestro que estuviese en una posición de superioridad, sino que venía a nuestra misma posición para fomentar el conocimiento tanto de él hacia nosotros como de nosotros hacia él. Normalmente en sus clases, pues a lo mejor nos poníamos todos en corro, o a lo mejor íbamos al aire libre a hacer filosofía. Son experiencias que a uno se le quedan bastante. Quería hacer yo también un poco más de hincapié en lo que van a encontrar entre las páginas de este libro. Junto a las, digamos, anécdotas, hechos reales de las clases que aquí se escriben, de la trayectoria de Francisco, sobre todo entre el año 2021 y 2023, es un libro que, aunque tenga solo un autor como tal, que es el señor Francisco, tiene un poquito de cada uno de todos nosotros que hemos estado con él. Se nota mucho en las disertaciones que aparecen en este libro que tiene un poco de cada uno de los alumnos que han ido aportando su punto de vista, desde su experiencia, desde su forma de entender las cosas. Todo esto al final está sumado también a reflexiones que el propio autor hace sobre temas que al final a todos nos tocan de una u otra forma, como son pues, la inocencia de la infancia, el paso del tiempo, el cambio de la socialización, la cultura en esta época de nuevas tecnologías, y que al final solemos ignorar porque solemos estar sumidos en lo que es la vorágine de nuestro día a día, de nuestra rutina, pero como digo, es algo que nos afecta a todos de una u otra manera. No quiero añadir mucho más, solo diré que he escuchado varias entrevistas que ha hecho Francisco en estos días. En algunas le han dicho que es un libro perfecto para profesores, en otras le han dicho que es un libro perfecto para padres. Yo voy a ir un pasito más allá y voy a decir que es un libro perfecto para todos, porque ya no solo en cuanto a lo académico todos hemos sido alumnos, sino que actualmente todos seguimos siendo y todos seguiremos siendo alumnos expuestos al aprendizaje de nuestra propia existencia. Muchas gracias. Bueno, espero que me escuchéis porque yo he dado clase con micrófono, los que me conocen lo saben. Se me oye bien, ¿no? Sí. Bueno, quiero agradecer primero a Jorge, a Aitana y a Carlos que hayan venido, ¿no? Porque ellos están dentro del libro y ahora están fuera también. Primero estaban fuera del libro porque no existía el libro, estaban en el aula, luego pasaron al libro y finalmente han vuelto a la vida, podemos llamar, ¿no? Y también quiero agradecer vuestra presencia aquí, ¿no? La presentación de este libro en Alicante para mí es muy importante porque este es un libro en parte alicantino. Está escrito casi todo el libro en el Instituto Dr. Balmis, donde nos conocimos, en ese encuentro, ¿no? Yo creo que este libro básicamente no es, como algunos han dicho, una hagiografía donde yo parezco un héroe, además lo explico en el prólogo, un héroe en la batalla de la enseñanza, sino es más bien un viaje, el mío, en el que, como todos nosotros, buena parte de nuestra vida es nuestro oficio, ¿no? Y ese oficio que a mí me llevó, como digo, en la primera parte, de la meseta a la playa, ¿no? De Castilla y León aquí a Alicante. Y el libro, en cierta forma, como muy bien explicaba Carlos, no es un simple testimonio personal o individual, sino que es, yo creo, básicamente una experiencia que puede compartir cualquier persona, cualquier lector, porque aunque no todos han sido profesores, todos hemos sido alumnos. Muy bonito el final que permite que yo continúe lo que ha dicho Carlos, alumnos de la existencia, ¿no? del aprender a vivir. En la entrevista que me han hecho hoy en la cadena SER, aquí en Alicante, me comentaba Carlos Marcalla un capítulo del libro que se titula Si se puede enseñar a vivir y se puede vivir sin enseñar. Y bueno, realmente la pregunta queda abierta en capítulos que siempre son muy breves, que nadie espera encontrar aquí un libro de argumentación. No es un libro de argumentación, es un libro donde hay narración
y donde hay una exposición de ideas que se presentan siempre de una manera bastante condensada, bastante intuitiva o incluso poética. Creo que una de las características de mi forma de escribir es más bien la prosa poética. Respecto a esta pregunta de si se puede enseñar a vivir y si se puede vivir sin enseñar, pues la respuesta es no. Y evidentemente estas dos preguntas que van unidas, aunque puedan surgir dentro del aula y luego en la reflexión que yo puedo hacer en casa cuando pienso en lo que ocurrió dentro del aula, se refieren realmente a la vida, ¿no? El aula no es más que un reflejo de la vida en general. Y por eso la importancia de Nietzsche, que aquí lo tenemos, un muñeco de peluche, Friedrich Nietzsche, no soy yo, hay gente que pensaba que la portada era yo, ¿no? Una caricatura mía. Y bueno, sería realmente un honor que yo fuera el de la portada, pero lo que pone dentro del libro es Nietzsche, un muñeco de peluche que yo compré para llevar a clase, ¿no? Era una parte de la pedagogía lúdica, podemos llamar, y las nuevas innovaciones. Y Nietzsche está muy presente en el libro, no ya el muñeco de la portada, sino su pensamiento. Y también se ha dicho aquí, y se ha repetido varias veces, cómo el libro, entre otros muchos temas, tiene siempre un leitmotiv que recorre, que es la infancia. Un muñeco que parece un muñeco pues, para jugar, un niño, y la gran pregunta de si se puede enseñar a vivir, se puede vivir sin enseñar, es decir, si podemos seguir siendo niños, porque al fin y al cabo la infancia es la época en la que el niño descubre el mundo. Y ese descubrimiento del mundo en realidad va a permanecer, ¿no? El psicoanálisis nos dice que nuestra personalidad queda fijada totalmente en la infancia, a veces de una manera traumática. Pero en todo caso, en el aula, en la enseñanza y lo que posteriormente se puede conservar es que nosotros vivimos precisamente en la medida en que podemos compartir nuestra infancia como profesores con la infancia de ellos. Y cuando hablo de la infancia en un sentido amplio no es una edad concreta, ¿no? Yo no sé cómo será el mundo de la universidad por parte de los profesores, pero sí sé que dar clase en primaria o dar clase en secundaria es muy parecido. Yo no veo realmente la diferencia, sobre todo desde el momento en el que nos trajeron primero de la ESO con 12 años, ya no hay ese corte que se podía ver, ¿no? El colegio, la escuela son los niños, el instituto son los adolescentes, ahí se diluye. Entonces, la presencia de la infancia, la presencia de la curiosidad, del asombro infantil, esa idea platónica, aristotélica, que incluso en los pasajes de Nietzsche que he citado aquí se alude también a la infancia, es continua. Hay diferentes temas con el libro, pero todos los temas que aparecen en el libro se presentan siempre desde un planteamiento totalmente autobiográfico. La única manera de ser universal es ser particular, porque siendo particular realmente estás, por así decirlo, mostrándote en tu interioridad. Si nosotros, y yo sí creo en ello, podemos compartir algo más de nuestras diferencias individuales, uno de esos terrenos que compartimos precisamente es ese momento en el que dentro del aula, dentro de la escuela, dentro del instituto, empezamos a descubrir el mundo. Ese descubrimiento del mundo aparece aquí reflejado en una cita de Cesare Pavese, que a mí me gusta mucho, que recuerda que la única alegría del mundo es comenzar. Y yo creo que eso es precisamente lo que más valor tiene en el proceso de la enseñanza. Nosotros compartimos durante años un espacio y un tiempo, y ese es un espacio de descubrimiento, que es un espacio de alegría al fin y al cabo, ¿no? Yo cuando decidí hacer este libro, yo estaba publicándolo en mi blog, en Acorazado Cinéfilo, y era un diario de clase. Yo había ya elegido el título Diario de un profesor de filosofía. Al elegir el título yo sabía que yo quería que eso fuera un libro. Yo hasta que este libro no salió, y cuando digo libro quiero decir un objeto en papel, un objeto físico, un objeto que llega a los 5 sentidos, bueno, a 4 por lo menos, ¿no? Si no al gusto. Este libro tiene el contenido del libro que ya previamente se había publicado en el blog, una existencia independiente y diría superior a la que tenía en el blog. Y no solamente es por el hecho de que la lectura de una página web se haga de una manera precipitada, llena de hipervínculos,
con poca atención, sino al hecho de que, como he tenido muchas conversaciones después con lectores, incluso con presentadores, tanto en Barcelona como en Valladolid, donde se presentó el libro previamente, estar ante un libro es estar ante algo que, habiendo salido del autor, de la intención del autor, se independiza de él. Y creo que si yo tuviese que hablar de mí, diría solamente leedme. Puede parecer presuntuoso, pero esa forma en el libro, evidentemente, esa forma de saber que lo que uno ha hecho, lo que uno ha pensado, lo que uno ha sentido, en la medida en que se puede reflejar a través de las palabras, está aquí. Y está aquí no solamente en esa conjunción de imágenes, porque es un libro que contiene imágenes, imágenes de mi infancia, imágenes del Instituto del Dr. Balmis, sino también esa conjunción de los autores a los que yo cito, no de una manera pedante, de las experiencias vividas y compartidas con ellos y con compañeros, que incluso estáis aquí, muchos de vosotros, y todo ello no solamente forma una vida, sino que forma básicamente una misión, si queremos llamarlo así. Por supuesto veis que estoy improvisando, yo hay unas cosas que trataré, pero básicamente lo que quería comentaros es que la palabra testamento aplicada a este libro puede resultar quizá un poco, no sé, fatalista. Si añadimos docente se le quita quizá ese aspecto, podríamos decir, funesto, pero este es un libro que es un testamento. Publicar un libro es muy difícil, o por lo menos para mí es muy difícil. La aventura de publicar este libro ha sido difícil hasta cierto punto, me da muchas alegrías, pero también muchas preocupaciones. Y lo que yo tenía que contar aquí, que es una vivencia compartida, y por eso que ellos hayan venido para mí es tan importante, porque es un mundo común que hemos vivido, no puede volver a contarse. Esto es, por lo tanto, algo único. Yo ya no soy profesor. Ellos tampoco son alumnos. Pero aquí se recoge algo que ocurrió, un pasado, algo que sigue estando presente en la atención del lector y algo que estará siempre presente, y esto me gusta mucho lo que comentó Lola Martínez de Rojo de Radio 5 cuando me hizo la entrevista en la emisora, y era el hecho de que aquello que hemos vivido cuando ha llegado unido a la emoción, no solamente la razón, sino también la emoción, puede quedar sin saber cómo, de una manera que podemos decir flotando en el universo o en algún perdido rincón de alguna circunvolución cerebral, es decir, en nuestro inconsciente. Este libro, creo, y no he tenido esa intención consciente, se dirige no solamente a la razón y no solamente al afecto, a la parte emocional, se dirige también a regiones quizá desconocidas todavía del inconsciente, en las que sobre todo en la infancia nos formamos. Gracias. Bueno, si queréis comentar cualquier cosa, que hay personas que han leído el libro, otros que no lo han leído, pero están al tanto. Siempre para mí, cuando he hecho las presentaciones hasta ahora, lo mejor ha sido el intercambio con el público, ¿no? Y bueno, me agradaría mucho que me decíais con una pregunta, a ellos también. Preguntas no difíciles, porque ya no estamos en clase, ¿no? Preguntas lo que queráis, ¿no? Bueno, hay que romper el fuego. Gracias, Manolo. Bueno, yo a Francisco le conozco porque tuvimos un año de colegas en un instituto, aquí en Alicante, y tenía muy buen recuerdo de él y de su amistad y todo. Y ahora, pues bueno, un día nos vimos y me enteré que había escrito el libro, lo compré, lo leí, y entonces pues ya te dije, incluso por teléfono creo el otro día, o por un WhatsApp, que casi me había emocionado. Y dice, pero ¿cómo este viejo jubilado ya, profesor de filosofía, se atreve a decir esas cosas? Que se emociona con la filosofía, qué raro. Y hay una cosa que me ha gustado, Francisco, y es que has sabido unir la filosofía, los temas, las preguntas que nos hacíamos de filosofía, lo que tratábamos con los alumnos, pero también has empleado, fíjate, el cine, fotografía, pintura,
etcétera, etcétera. Y luego algunos comentarios, como el de Nietzsche, fantástico, me ha gustado mucho. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces nos empeñamos en que hay que buscar la filosofía en los libros de filosofía. Creo que era Wittgenstein el que decía que a veces había más filosofía en una buena novela que en un tratado de metafísica. Y puede que tuviera razón, puede que tuviera razón. Él era muy liberal en sus clases, como sabe, y eso y tal, ¿no? Entonces ya te digo que por eso me ha gustado el libro. Y tanto me ha gustado que, en fin, que lo voy a recomendar. Bueno, yo te agradezco mucho tus palabras, Manolo. Yo he escrito ya un prólogo, todavía no está terminado para la segunda edición que voy a sacar. Y he citado a algunos de los lectores que ya han interactuado y, por supuesto, esto que me comentó Manolo, a mí me emocionó su emoción de algo que también se escribió con emoción, porque sí que no voy a decir que yo terminando el libro estuviese llorando, como cuando yo leí al final del Quijote que lloraba, pero sí que el final del libro, que en realidad yo todavía sigo trabajando, creo que lo escribí en verano, yo me jubilé en diciembre, era una despedida, ¿no? Y yo quería además homenajear, porque a pesar de toda la crítica que hay aquí, y hay mucha crítica a las redes sociales y al mundo digital, yo soy alguien que usa y abusa de las redes. De hecho, yo estoy vendiendo el libro básicamente por las redes, o sea, por internet. Está funcionando el tema de personas que no me han visto ni me verán nunca y que, sin embargo, me conocen desde hace mucho tiempo, sobre todo en Facebook, ¿no? El hecho de que aquí no solamente aparecen personas que han sido alumnos o compañeros, y mi familia, sino también personas que han interactuado conmigo en Facebook y que me ayudaron a acabar el libro. Por eso, el último capítulo, yo lancé una pregunta, ¿podríais darme algún consejo para acabar el libro, el último capítulo? Y eso que me dijeron fue lo que yo desarrollé en el último capítulo. Luego, claro, fue completando con cosas que se me van ocurriendo. Y Manolo ha comentado una cosa que creo que ya había salido aquí. A mí me gusta mucho el cine. De hecho, el blog se llama Acorazado Cinéfilo, que es un nombre que puso un alumno. Y, claro, el cine está presente. No hay un exceso de cine en el libro, realmente, ¿no? Se citan unas películas, casi todas relacionadas con la educación, ¿no? No hay en el libro el uso de películas para explicar un tema. Eso no aparece aquí. Eso sí que aparece en mi blog. Sobre todo son trabajos hechos por alumnos, ¿no? Pero sí que es la palabra cultura. Sé, sobre todo por los seguidores de Gustavo Bueno, que la cultura es un mito y hay que atacar ese mito porque es una especie de mito de dominación, pero yo todavía sigo creyendo en ese mito. Y lo que yo entiendo por cultura, que es la transmisión de un entusiasmo, el arte, la poesía aquí ocupa un lugar central, aparece por supuesto la filosofía, aparece el cine, aparece la pintura, aparecen fotografías que normalmente he hecho yo y la música. Es decir, nosotros vivimos dentro de la cultura entendida como creación. Otra palabra muy importante, además una idea central de Nietzsche, en esas interpretaciones que se hacen de cómo hay que entenderse el superhombre como el creador. Entonces la vida realmente es la máxima creación. Y esa creación tiene su verdadera plataforma el verdadero laboratorio de ideas de la creación es la escuela. La escuela, el instituto, es decir, el lugar de encuentro donde se produce ese enriquecimiento. En Valladolid me hicieron una pregunta muy buena y, bueno, era un compañero, un amigo, me dijo, ¿cuál es la mejor pregunta que te ha hecho un alumno nunca en clase? Claro, no la llevaba preparada, pero sí que le respondí de la siguiente forma. Le dije, mira, la mejor no la recuerdo, pero sí que recuerdo la peor, que era cuando uno se emociona explicando algo porque de repente parece que ha tenido una intuición genial, que va a aclarar algo difícil que está explicando en clase y entonces ya uno levanta la mano, ¿puedo ir al baño? Entonces, esa es la pregunta anticlímax. No lo he puesto en el libro, porque otra cosa importante que sí que quiero deciros, está en el prólogo, en los 4 prólogos, pero en uno de ellos, pequeñitos, todo es pequeñito en el libro, todo es muy corto, no es un libro de anécdotas. O sea, recuerdo que un posible lector, cuando entendió que no era un libro de anécdotas, se alejó bastante del libro, quiero decir que no lo compró ni lo leyó, ¿no? Pero sí que probablemente haya ya en el mercado, vamos a llamarlo así, libros de anécdotas de profesores, pues de los gazapos, los disparates, y aquí no hay. Y hay una cosa, bueno, hay muchas cosas que no quiero comentar porque no tengo tiempo y tampoco sería
el libro está lleno de contradicciones, porque nuestra vida es una contradicción permanente. No son contradicciones dialécticas que se resuelven, sino que quedan sin resolver. Por ejemplo, he citado una. Yo continuamente critico cómo la sociedad tecnológica ha cambiado nuestra manera de vivir y de pensar. Y sin embargo aquí hay una presencia continua de las redes sociales. Y una presencia continua incluso de personas de las redes sociales que participan en el libro con ideas, con aportaciones. Es decir, esa contradicción inherente. Y otra muy importante en el libro. En este libro se critica el sistema educativo, se critica al alumno, sí, pero se critica al alumno general. Y que, como muy bien decía, no sé si lo ha dicho Jorge o lo ha dicho Carlos, el alumno individual no es responsable de nada. Bueno, sí, puede tener una responsabilidad, todo el mundo tiene una responsabilidad personal cuando uno pues, hace cierta cosa, pero en el distanciamiento de la cultura, en el distanciamiento del valor de la educación, de la enseñanza del saber, eso es un problema social. Y ese problema social que está destruyendo la enseñanza del sistema educativo sí que aparece aquí, pero no aparecen nombres. Todos los alumnos que aparecen aquí nombrados aparecen por sus creaciones de pensamiento. En ese sentido, es la contradicción permanente entre la alegría del enseñar y el desencanto del enseñar. Inevitable. Bueno, perdonad, ha sido una respuesta un poco larga, pero la pregunta de Manolo lo merecía. Bueno, nosotros fuimos compañeros en el Balmis, no he leído el libro, pero estoy deseando leerlo. Y lo que sí que recuerdo es, pues, en la sala de profesores, que a veces es un ideal cultural, nuestras conversaciones de literatura y menos de filosofía, porque yo en filosofía y de cine, de literatura, de arte, y efectivamente que eso es lo fundamental y supongo que está ahí. Y sobre todo, pues, yo te envidiaba pues, tu capacidad de dar clase y conectar con los alumnos, porque a mí me costaba mucho y lo pasaba muy mal y me jubilé muy, muy quemado, ¿no? Bueno, pero eso sí. No. Hombre, todos intentamos transmitir, en mi caso, pues el amor a la literatura, a la poesía. Creo que algún alumno sí que hay por ahí que algo le habrá quedado, ¿no? Pero sí, no, tu capacidad de transmitir entusiasmo pues es admirable, sí, supongo que estará también en el libro. Sí. Me gustaría señalar esa pregunta o reflexión tuya. Alguien me dijo una vez, un presentador de Barcelona, profesor, me dijo, has puesto cosas muy duras en el libro, ¿no? De mí mismo, básicamente. Una de ellas no es lo que estás diciendo, es decir, el aula es un sitio duro. Y de hecho, yo cuando me jubilé fue salvado por la campana. Lo llaman síndrome de la línea de meta, creo que aquí está Juan, que habló del síndrome de la línea de meta, y yo lo padecí y yo no lo soportaba ya, no aguantaba. Yo he tenido periodos malos en la enseñanza, en lo personal, en mi estado de salud. Yo creo que la presencia de ellos aquí hoy es más una excepción realmente, y sobre todo en mi caso yo creo que puede ser algo general, la distancia generacional y con lo que eso implica de la mentalidad cada vez es mayor y era muy difícil ya conectar, porque sí que puedes conectar en un sentido más básico, pero en intereses ya no. O sea, yo recuerdo por ejemplo que yo puse el acorazado Potemkin en cuarto de la ESO en Elche, en Victoria Kent, ¿no? Lo vieron, hicieron un trabajo. Eso es impensable, pero incluso en Petrer puse Blade Runner y ya se aburrían, y hablamos de hace 30 años, más de 30 años. Es decir, cosas que al principio te pueden unir a ellos, pues por la cercanía de la edad o el mundo compartido, llega un momento en el que eso, y por eso tiene que haber un relevo generacional. Eso del relevo generacional o la carrera de relevos, el testigo que se pasa de una generación a otra, quiera uno o no lo quiera, es inevitable. Entonces yo entendí que yo ya sobraba como profesor, o sea, yo no tengo ninguna añoranza como profesor, ninguna.
Lo que hay aquí es algo que ocurrió, pero pasó. Para mí, ellos no son alumnos, yo no soy profesor, hemos coincidido en un momento de nuestra vida y ha habido una conexión evidente, porque tenemos una relación personal que ha ido más allá del aula, pero eso no es lo habitual y cada vez menos probablemente, o al menos desde mi perspectiva con la edad y después de haberme jubilado, por la distancia tremenda de saber que ellos me están viviendo en un mundo que para mí es completamente ajeno, es que yo no conozco ese mundo. Yo creo que si entro en TikTok ya voy a compartir su mundo, pero estoy totalmente equivocado. Mira, el último año que yo trabajé completo, que realmente fue el último año valioso para así decir, que yo me enteré de algo, porque el último trimestre que estuve no me enteré de nada, estaba ya como groggy, con alumnos de primero o segundo de la ESO, que a veces se quedan a hablar conmigo en el recreo, en el aula, me comentaban cosas donde ellos me entraban, aplicaciones, para mí todo eso era como una película de ciencia ficción, era una realidad paralela. Bueno, no voy a contar otras cosas que tampoco conozco, pero sé que hay muchos mundos que están en nosotros no los conocemos. Yo sí que tengo miedo de que probablemente muchas experiencias que aquí se cuentan y muchas referencias culturales puedan ser totalmente ajenas hoy en día a la mayoría de la gente. Entonces, ¿este libro permanecerá? Pues no lo sé. A mí sí que me gustaría, cuando he dicho que es un testamento, que otros puedan encontrar esa identificación, ¿no?, de la que hablo yo en el prólogo de la segunda edición. Es decir, algún profesor joven sí que me lo ha dicho, leyendo algún capítulo de este libro que se publicó en el blog, cómo me he sentido identificado con tus comienzos, con el año 89 en venta de baños, porque yo he sentido algo parecido y tal. Entonces, para mí era muy bonito, ¿no? Porque yo le pregunté, ¿tú fuiste alumno mío allí? No, pero sí que fui alumno de estos compañeros que citas en el capítulo, pues hay varias personas citadas, lógicamente. Y ¿cuál era tu pregunta? No, era una pregunta, era pues, eso, mostrar mi admiración por tu capacidad de comunicar, aunque efectivamente las clases son muy duras y no todo Tiene es las dos gratificante cosas, todos ¿no? los días, pero en tu caso yo sí que veía que es disfrutar así. Y lo que decía, efectivamente, es que cada curso los profesores tenemos un año más y los alumnos siempre tienen la misma edad. Yo cuando empecé a dar clases con 22 años tenía alumnos y alumnas de 18 años y acabé dando clases a alumnos y alumnas que podían ser mis nietos o hijos o nietos, ¿no? Claro que se nota la diferencia en el paso de los años. Y el mundo ha cambiado Y ha mucho. cambiado mucho. El mundo ha cambiado mucho. Pero bueno, por eso es importante dejar testimonio, dice el testamento, testimonio de una época. Y que la novela lo hace, pero bueno, el ensayo también, tan fundamental como la novela, quizás mejor, aunque se suele leer menos, ¿no? Pero Es un híbrido, no hay llega a ser un grandes ensayo, hay una ensayos parte que narrativa. muestran, el testimonio refleja muy bien una época, ¿no? En este caso, pues bueno, sí, los años. Yo me centro más en los años 80, 70, 60, en la infancia, que es un mundo todavía más desaparecido, pero bueno, este también, aunque no hace tantos años, sí que la aceleración de todo nos descoloca. Y bueno, ya que Juan Ramón me da pie, aunque parece que no tiene nada que ver, os invito, no ya a que compréis mi libro, que también, como digo en el prólogo, sino a la presencia de los libros en nuestra vida. Cuando digo un libro quiero decir este objeto físico de papel, no una descarga, un archivo. Yo eso no lo considero un libro, aunque sea el mismo contenido. Es que es muy importante. O sea, yo, por ejemplo, soy lector, pero a veces no soy tan... Cuando digo lector, me refiero a lector de libros, porque estamos totalmente abducidos, esa palabra que emplean tanto hoy, por las pantallas. Yo estoy totalmente abducido por las pantallas. Por un lado, te pueden salvar y te pueden aportar muchas cosas, pero todo lo que puedas leer ahí no va a tener nunca el mismo valor de transformación que vas a encontrar en un libro. Yo recomiendo mucho leer poesía. Yo creo que ahora mismo considero que comprar libros de poesía es probablemente ya una necesidad revolucionaria, diría yo. Y sí, el libro cita a los poetas, la última cita es de Pushkin, que para mí es sagrado, y bueno, si la poesía y la filosofía estuvieron unidas con el comienzo,
no creo que esté diciendo nada nuevo, ¿no? Empédocles o el poema de Parménides, ¿no? Y la lectura de poesía en libro es un grito revolucionario, creo yo, muy importante, ¿no? Aunque se haga en soledad, en tu habitación, en tu cuarto. Y aprovecho estar aquí para decirlo. Yo sé que se lee poca poesía. Yo leo poesía, no me considero un experto, pero es fundamental y sobre todo es curativa, es un lenitivo muy potente, es fundamental. Esto es un libro de poesía también. Diréis, ¿pero por qué es poesía? Está escrito en prosa. Pues es prosa poética. Hay pasajes donde es totalmente prosa poética. Creo que en ese sentido, yo por lo menos, y todo autor creo que aspira en el fondo a hacer un poema. Yo creo que es. Y que nuestra vida sea vista como poesía y no como prosa, cosa que digo en el prólogo de la segunda edición, que es muy importante. Todos los que ven nuestra vida como algo prosaico es porque no nos aman. Cuando nos aman, nos convertimos en poéticos. Perdonad que revele parte del prólogo de la segunda edición, pero es muy importante porque, digamos que ha sido la interacción con los lectores y una especie de fecundación de tener delante de mí. Este no es mi primer libro era Entre la filatelia y la heterofilia, un libro extraño y hermético, también un diario, que aparece citado aquí, además está en la fotografía de la portada. Y bueno, la invitación a leer y a vivir leyendo, que no se excluye de la vida en un sentido más pleno, de la acción y del deseo, no se excluye, todo lo contrario, es una implicación directa. Cuando yo decía, se puede vivir sin enseñar, se puede enseñar a vivir, eso es la enseñanza, vivir en la cultura, y la poesía es una de las formas supremas de la cultura, solamente superada por la música. Bueno, perdonad que pueda volver a hablar aquí sin tener que pagar, como cuando era profesor. Si no hay preguntas, vuelvo a preguntar. Sí, Manolo, por supuesto. Ya. Y me ha llamado la atención también, citas a un autor que hace poco leí un libro de él que se llama Ordine, de Sí. italiano, ha muerto Sí. hace poco. Y dice lo útil de lo inútil, Sí. se titula el libro. Y fíjate, me ha llamado la atención porque he encontrado un párrafo aquí que si procede lo leo, la página 225, 26. Y Al final ya. Sí, 225 creo que, a ver, creo que he tomado la nota aquí. Sí. Sí, hay a mitad de página, cuando habla de Kant y demás. Ahora, si procede, lo leemos. Sí. Yo recuerdo cuando estaba estudiando filosofía en Granada, bueno, terminé en Valencia, pero en fin, empezamos en Granada. Y recuerdo que me subo en un autobús un día que iba de un pueblo a la ciudad y hablando con el señor que tenía al lado, dice, ¿y tú qué haces? Digo, pues estudio. ¿Y qué estudias? Digo, pues filosofía. Dice, va, eso no sirve para nada. Me dijo el hombre. Dice, yo tengo un hijo que voy a verlo y estudia medicina. Y entonces eso era muy importante. Bien, quiero comparar estas dos cosas precisamente para lo que vamos a leer ahora, si procede. Pero es que, fíjate, me jubilo, me voy con un viaje con el inserso y hablando, pues me cae un médico una vez en la mesa. ¿Y tú qué estudias o qué haces? Digo, mira, yo soy profesor de filosofía, o había sido profesor de filosofía. Dice, qué cosa más inútil, ¿eh? Porque eso siempre está ahí haciendo ideas raras ahí por el mundo. Digo, yo soy médico, atiendo a la gente. El pobre hombre, como anécdota digo, que era traumatólogo. Dice, pues fíjate que operaba a miles de personas, la he operado. Dice, ahora no me pueden operar a mí porque no saben lo que tengo. O sea, un detalle de eso. Bueno, entonces me gustaría leer esto porque, fijaros, cuando se dice la filosofía es una cosa inútil, como te pueden decir la poesía, Sí, o la música, o la pintura, o etcétera, etcétera, las artes, diríamos, en general. Y en este capítulo, fíjate, hablas de Kant y dice cosas fantásticas. Para mí me parecen extraordinarias. Francisco, te lo digo, hace una síntesis de lo que es la filosofía extraordinaria. A ver, dice aquí, dice en la página 225, dice, llegada a la tan famosa pregunta de los que desconfían o rechazan la filosofía, ¿para qué sirve? Yo respondo, es decir, tú. La labor del profesor de filosofía es la más entusiasta de cuantas puedan darse, porque dentro de cada uno de nosotros existen unas preguntas vitales, un afán de saber, una voluntad de verdad,
que nos eleva a nuestra condición, nos eleva de nuestra condición animal, o peor, mecánica, de consumidor, productor, emprendedor, deudor y seguidor y súbdito. Dice, y la filosofía es útil. Aquí el contraste. La filosofía es útil. ¿Por qué? Porque útil es pensar en nuestro proyecto de vida. Útil es saber qué es el mundo, quiénes somos, quiénes nos dominan, qué es nuestro lenguaje y qué son nuestros valores, normas, fines y dilemas morales. La verdad es nuestro afán, sea una verdad sistemática o parcial, crítica o legitimadora del orden. Dice mi profesor Francisco Jarauta, que es profesor en Murcia, la universidad, que el ser humano no tiene como horizonte la felicidad, sino la verdad. Y ese afán de saber que recuerda Aristóteles al comienzo de su metafísica es útil en la medida en que es necesario, porque lo necesario racional es lo único realmente necesario y además es la expresión de nuestra libertad. Solo porque disponemos de la capacidad de pensar somos libres, en la medida en que lo seamos. Kant expresa esta libertad racional en la palabra autonomía. Somos humanos. Si ejercemos nuestra autonomía, nuestra capacidad de darnos normas a nosotros mismos, no viviendo a merced de las normas que vienen del mercado, la iglesia, el gobierno, los medios de comunicación o nuestros deseos ciegos y egoístas. Para eso sirve la filosofía, para ser humanos. Atrévete a pensar, el lema ilustrado que nos dio Kant. Eso es la filosofía. Atrévete en acto, atreverse en acto de la voluntad, pero una voluntad racional, porque la razón surge cuando se piensa contra algo. El poder negador de la razón es la expresión de su autenticidad, ¿no? Vaya, creo que el texto para mí resume precisamente, porque por lo que digo, he puesto la anécdota esta de las preguntas esas de para qué sirve la filosofía, porque realmente te dejan así. Yo recuerdo en el Instituto de Alcantarilla, Murcia, que un alumno era un chaval extraordinario, interesado por todo. Hemos tenido algún alumno común, me parece, alumna, ejemplar. Y me decía, Manolo, dice, tengo un problema a final de curso, de COVID. Dice, no sé si elegir filosofía o medicina. Y digo, pues hay un poco de distancia. Al poco me lo encuentro. Y bueno, ¿qué has decidido? Dice, mira, está pensando, dice, entre la vocación y la vocación. Dice, me he decidido por la vocación. Nadie me dijo para vivir, porque con filosofía va. Bueno, son anécdotas, pero que creo que son interesantes que las comente y que exija. Pues ese texto para mí es fantástico. ¿Has dado? En la diana. Sí, te lo agradezco, Manolo. Era un texto que ya lo tenía escrito hacía tiempo. El libro como tal utiliza materiales que yo ya tenía, que había publicado en el blog. Así que realmente sí que es un testimonio final, creo yo, ¿no? Y sí, ese es un texto además, o esto que escribí yo, en el que se defiende una filosofía combativa, ¿no? No una filosofía puramente contemplativa. Porque si la filosofía tiene que ser respetada, es porque tiene que ser temida. Bueno, siempre se pone el ejemplo de Sócrates, claro, condenaban a Sócrates, pero temían, y al temerlo, la muerte de Sócrates es el precio que tiene que pagar el pensamiento libre. Sí, no, realmente es una forma de verlo que la lucha del pensamiento crítico contra el Estado, contra el poder, ¿no? Y cuando, también lo digo aquí en el libro, creo que en ese capítulo, todo el mundo dice, y sobre todo el poder político y económico, ¿no? Hay que estimular el pensamiento crítico. Pero es que cuando alguien realmente ejerce el pensamiento crítico, van a por él. Le meten una denuncia, lo echan del programa de la radio, de la tele, lo censuran, viene Facebook o Twitter o lo que sea y te censura, te echa, te quita te desmonetiza tu canal de YouTube, lo que sea. Te persiguen. Entonces, queda muy bonito, en teoría, ensalzar el pensamiento crítico como algo vacío, pero el pensamiento crítico es negación de algo que es precisamente ese poder que luego
También esto es una generalidad y una simplificación, porque ya sabemos que hay muchas filosofías, porque ahora decir, claro, es que la filosofía siempre es... No, hay muchas filosofías. Este libro, yo no sé si es un libro de filosofía, eso lo tenéis que decir vosotros. Para mí es una confesión, un testimonio, lo veo más como literatura. Hay capítulos que yo directamente los veo como literatura, pero curiosamente, al menos para mí, yo no sé si algún lector lo va a captar, aquellos capítulos que son más poéticos para mí son los más filosóficos, porque apuntan a algo que va más allá del concepto. O sea, yo por ejemplo aquí, si me dejáis que lo lea, es muy breve porque es muy corto, hay un capítulo con una fotografía pues, de unas burbujas o estas pompas de jabón, ¿no? Que para mí es siempre una imagen muy bonita de la infancia, esto es de la Plaza de la Sagrada Familia. Entonces aquí se reflexiona sobre esto que es utiliza una palabra uruguaya. El libro siempre también piensa en el público latinoamericano, esto es muy importante. Esos gurises, los gurises son los niños, los chicos, que se impulsan al cielo con las manos para tocar las burbujas misteriosas y sensibles, son la inteligencia de la vida. Esto es muy nichano también, un poco, ¿no? Y quizás, cuando se cansen, probablemente al no alcanzar la pompa de jabón, se queden pensativos. Y en ese momento digan, oh, ¿dónde fue la burbujita? Ahora voy recordando cómo me hice pensador. Al quedarme triste por algo que no hice, al extrañar la alegría del hacer y sentir con otros. Maldito pensamiento que se cuelga del columpio abandonado del querer. Esto es poesía. Sin embargo, esto es pensamiento. Claro, todo el libro no está escrito así, evidentemente. Manolo ha leído un párrafo muy diferente. Por eso también el libro tiene estilos diversos, pero al final creo que esa confluencia no conseguida, porque conseguirlo estaría al alcance de un genio solamente, de la poesía y el pensamiento en la depuración, el uso de las mínimas palabras posibles y una precisión que no tiene tanto que ver con el concepto, ni mucho menos con la argumentación que no está, sino con la vivencia. Aquí hay un recuerdo muy vago y con esto acabo. Yo tendría 7 años, 6, 5 años. Y recuerdo que tenía que haber hecho algo y no lo hice, y entonces me sentía abandonado por mi padre, o creo, mi madre, no sé quién era. Y en ese momento yo intuí, porque no podía pensar todavía, que lo que he intentado reflejar aquí, que una buena parte de nuestro pensamiento surge precisamente fruto del abandono del amor, ¿no? Hay un capítulo que para mí es muy importante, aunque los lectores quizá no le den tanta importancia, que se llama Abandono, búsqueda y encuentro. Y yo creo que eso une perfectamente esa sensación existencialista de estar arrojado al mundo y también la sensación del pensamiento, de estar arrojado precisamente también al mundo y tener que manejarse con ese mundo a través de la idea de la palabra. Abandono, búsqueda, encuentro. Entonces la infancia siempre aparece ahí, incluso más allá de la infancia, el momento incluso anterior al nacimiento, ¿no? En estado casi prenatal. No me interno en los terrenos de lo paranormal, ahí no me interno, pero... Bueno, voy a dejar de hablar porque creo que ya sabéis que me gusta mucho hablar. Y bueno, si no queréis comentar nada más, agradezco vuestra presencia y estoy aquí con este bolígrafo que tiene Aitana para firmaros el libro, si queréis. Y ha sido muy bonito estar aquí, porque de verdad es emocionante, ¿no? Vivir juntos. Podemos hacerle alguna pregunta a los alumnos. Claro, por supuesto. Sí, ¿no? ¿Qué encontrasteis vosotros para dedicarlo a la filosofía? Los que habéis hecho filosofía, os ha interesado la filosofía. Y no sé si estáis convencidos de que lo hiciste bien o que tal vez podíais haber hecho otra cosa. No sé si mi pregunta llega oportuna o no a vosotros. A ver, yo me acuerdo que cuando... A ver, yo cursé primero, yo descubro filosofía en bachillerato, como supongo que nosotros, o el resto de nosotros. Sí, Nosotros tres. Y claro, yo me acuerdo, yo estaba decidido a cursar, justo en relación con lo que hablabas, una carrera de ciencias.
relacionada con la medicina o con la traumatología, porque yo qué sé, mi madre tenía problemas de espalda y mi sueño de niño era poder curarla de alguna manera. Entonces, siempre pivotaba en torno a alguna salida que tuviera que ver con las ciencias, en concreto con las ciencias de la salud. Pero yo me acuerdo que de cara ya a primero de bachillerato, a los 15, 14 años, pues a lo mejor, no sé si empecé a desarrollar alguna inquietud por la lectura en general, pero quizá por también la política, la sociedad en particular. Y entonces no es que en ese momento tuviera clara mi vocación hacia la filosofía, pero sí que encontré en la filosofía una disciplina en la que de alguna manera se aunaban o confluían múltiples saberes o se podía acceder a infinidad de ámbitos del saber con unas herramientas muy, muy competentes. Y entonces digamos que quizá esa indecisión acerca de qué quiero hacer con mi vida, la filosofía la encarnaba formidablemente. Y en ese sentido, para mí, encontrar un profesor como Francisco que, no sé, que sabía transmitir ante todo ese amor por ese, no, sino entusiasmo, sin tampoco a lo mejor alegría, pero sí ese amor, esa pasión por la cultura en general, pues yo creo que eso fue crucial y fue central y por supuesto, en efecto, a mi juicio, mi decisión fue acertada. Hasta el punto de que eres profesor de filosofía ya. Pues muy bien. Pues en mi caso, a mí siempre me ha gustado mucho leer, me ha gustado mucho sobre todo aprender. Yo hice el bachillerato de letras no porque huyera de las matemáticas como mucha gente hace, sino porque realmente siempre me ha gustado las letras. Me gusta la literatura como método de transmisión de conocimiento, de emociones de un ser humano hacia otro, digamos. Yo durante bastante tiempo estuve bastante fijada en la literatura. Yo barajaba historia, barajaba filología hispánica y finalmente me decanté por filosofía, no solo por la influencia de Francisco, sino porque era una disciplina en la que se estudiaba precisamente eso, esa transmisión de conocimiento de unas personas a otras, no en el sentido académico, también, pero en el sentido como de humanidad, de cariño de unas personas a otras, de cómo el pensamiento nos puede hacer, el pensamiento transmitido a través de la filosofía puede hacernos ver la visión del mundo de otra persona, vaya. Y a la pregunta de si me arrepiento de estudiar filosofía, no, para nada. Sí que si la volviera a hacer, sí que la haría, pero incluso como segunda carrera, más que nada porque si una cosa empañó mi experiencia en la carrera es precisamente tener que ceñirme a todo el tema de los exámenes, los trabajos, las calificaciones, digamos. Me gustaría que hubiera sido una experiencia más de disfrutar en sí de las clases. Me gustó mucho la clase, me gustaría haber ido simplemente de oyente a aprender más que por sacar X nota. Pero vaya, aparte de eso no me arrepiento para nada. Bueno, yo en mi caso no he estudiado filosofía, yo me fui por psicología, que también daba con Francisco, por cierto, y la descubrí de esa forma. Pero sí que creo que toda vocación que tiene una persona nace en parte de la filosofía. En mi caso, yo me fui por la rama de la psicología porque tenía esa pregunta filosófica principal, que es ¿por qué las personas se comportan como se comportan? Al final, creo que todas estas decisiones también tienen una parte más o menos profunda de filosofía y para mí Francisco fue una persona muy importante porque mi visión del mundo académico antes de él era precisamente una cosa que él critica mucho en el libro, que era una visión muy dedicada a ser un peón, vamos a decirlo, a producir, dedicada a la producción. Y fue su forma de dar clase la que me hizo ver que hay más allá de la producción, que hay pues, la propia curiosidad, el propio conocimiento. De hecho, yo tengo clarísimo que filosofía es una carrera que voy a estudiar en medio plazo, seguramente, porque es
algo que quiero tener como experiencia sin la presión de que sea mi salida laboral, sino, como ha dicho Aitana, más por el disfrute del saber, que es lo que creo que realmente Francisco quería transmitirnos a todos nosotros. Bueno, pues... Lleva la... ¿Se ha apagado? Ah.